Muy bien, ahora para ver la primera parte de lo que corresponde al siguiente tema, que es electroquímica, debemos tener en cuenta un concepto que es bien importante, porque dentro de todo lo que ocurre en electroquímica están intrínsecamente concentrados los procesos redox. Los procesos redox no son más que una reacción como la que ya hemos visto anteriormente, no como las de equilibrio químico, sino como las que habíamos visto desde el inicio. Son reacciones directas, de reacciones completas, ¿ok? Pero tienen una tonalidad diferente. ¿Cuál es esa tonalidad diferente? Que en esa reacción ocurren a la vez dos procesos. Uno que es de reducción y el otro que es de oxidación. ¿Cómo sabemos que una sustancia se está oxidando? Bueno, ustedes han hecho referencia a que cambia de color, se forma un polvito, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué ocurre ese proceso? Porque el compuesto, el elemento, está perdiendo electrones. Y vamos a recordar que un electrón es una carga negativa. Eso lo vamos a ver con más detenimiento a medida que vayamos avanzando las clases. Sin embargo, lo podemos observar en este gráfico. Lo que ocurre, valga la redundancia, gráficamente. Es decir, cuando pierdo electrones, me estoy volviendo más positivo. Es decir, que estoy viajando en esta dirección que está acá. Si un elemento pierde electrones, va a ocurrir este movimiento. Por ejemplo, si el estado de oxidación inicial es 0 porque se encuentra en un estado fundamental y el estado luego de la reacción pasa a 3, por ejemplo, se está moviendo de 0 a 3, es decir, que está observando un comportamiento como la flecha de arriba. Por lo tanto, el compuesto se está oxidando. Ahora, ¿cuál es el otro proceso que ocurre? La reducción. Un compuesto se reduce o un elemento se reduce cuando pasa de una carga a una más negativa. Por ejemplo, y vamos a usar el ejemplo que les había dicho ahorita, les hice mención, si tengo un elemento en estado fundamental y se encuentra con estado de oxidación 0 y luego del proceso pasa a estado de oxidación -2, se está moviendo ahora en esta dirección. Por lo tanto, está ocurriendo un proceso de reducción y el elemento se reduce. Es decir, está ganando electrones. Ahora vamos a ver qué pasa con esos procesos redox. Antes, vamos a determinar cómo se calculan esos estados de oxidación en un elemento dado. Para poder saber cuál es el cambio que ocurre, hay que tener unas reglas establecidas y claras. Yo les recomiendo que en su cuaderno copien estas reglitas que están acá, que les voy a explicar, para que puedan determinar acertadamente esos estados de oxidación en una molécula dada. Las reglas básicas que deben manejar y que siempre se cumplen son las siguientes. Este señor que está acá es el hidrógeno. El hidrógeno siempre va a tener estado de oxidación +1, a excepción cuando está combinado con un elemento metálico, que es cuando forma hidruros, ¿ok? En los hidruros el estado de oxidación del hidrógeno es -1. En cualquier otro compuesto es +1, ¿ok? El estado de oxidación de este señor que está acá siempre va a ser -2, a menos que se encuentre en su estado fundamental, que es cuando está en fórmula diatómica, que ya vamos a ver más adelante qué es eso. Sin embargo, cuando está combinado con otros elementos, siempre va a tener estado de oxidación -2, a menos que esté formando peróxidos y que su estado de oxidación en ese caso sea -1, ¿ok? En el caso de los metales alcalinos, los metales del grupo número 1 de la tabla periódica, y más adelante vamos a ver por qué se llama grupo número 1, en el que se encuentran el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, todos ellos siempre van a tener estado de oxidación +1. En el caso de los alcalinotérreos, que es el grupo número 2, y después vamos a ver por qué se llama grupo número 2, en el que se encuentran el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, siempre van a tener estado de oxidación +2. Aquellos elementos que se encuentran en estado fundamental, generalmente aquí hablamos de metales, o que se encuentran diatómicos, por ejemplo, el caso del oxígeno que está en O2, el caso del hidrógeno cuando está IH2,
que otro, el caso del nitrógeno, que está N2, en esa forma que ellos presentan, van a tener un estado de oxidación igual a 0, ¿ok? Entonces, recomiendo nuevamente, copien estas reglitas para que las tengan siempre presentes a la hora de hacer los siguientes ejemplos que a continuación les presento. Ok, aquí están los 4 ejemplos. El primero que ven acá es, como todos lo están pensando ahorita y es acertado, es el ácido carbónico, ¿ok? Esto del cálculo de estado de oxidación ya lo habíamos visto, lo habíamos estudiado previamente cuando vimos los ácidos en su momento, pero es bueno refrescar la memoria porque a partir de ahora vamos a tener que aplicar esos conocimientos a todas las moléculas que vamos a ver para el balanceo redox. Entonces, en este caso está el hidrógeno, que no está formando hidruros, ¿ok? Por lo tanto, el estado de oxidación es +1. Tenemos al oxígeno, que es otro de los elementos que conforman la molécula, que no está formando peróxidos, por lo tanto el estado de oxidación es -2. Y debemos calcular el estado de oxidación del carbono, que es el átomo central en este caso, y que recordamos que tenemos 2 estados de oxidación, 2 o 4. Entonces, para saber cuál es, vamos a hacer esta cuentica matemática. Todo lo que está en negro es la molécula y, si se fijan, no tiene ninguna carga asociada en color negro. Por lo tanto, el estado de oxidación no. La carga de la molécula es 0, porque cuando sumamos todos sus estados de oxidación nos da 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cuántos hidrógenos hay acá? Aquí se repite 2 veces el hidrógeno. 2 por 1 más 1, que es el estado de oxidación del hidrógeno, más la cantidad de veces que se repite aquí el carbono, que es una sola, por lo tanto es X, más el número 3, que es el número de veces que se repite el oxígeno, por -2, que es su estado de oxidación. Ahora bien, vamos a resolver, y todo esto igualado a 0. Ahora vamos a resolver. 2 por 1, 2, X, positivo, y 3 por 2 son 6, y más por menos es menos, ¿ok? Tenemos -6, igual a 0. Si despejamos a la X, este 6 que está acá va a pasar positivo al otro lado, y este 2 que está sumando acá va a pasar negativo al otro lado. Por lo tanto, 6 menos 2 son 4. Entonces, fíjense, esta es la forma matemática de hacerlo. La reglita memotécnica que habíamos trabajado era la siguiente. De acuerdo a el número de oxígenos que tuviese la molécula, lo íbamos a multiplicar por 2, que ya sabíamos que iba a cambiar a positivo, ¿ok? Y lo que teníamos que hacer era restarle el número de veces que se repite el hidrógeno, porque siempre cambia a negativo. Es decir, 3 por 2 son 6, menos 2 son 4. Y nos da el mismo resultado que está acá sin necesidad de hacer la cuenta, ¿ok? Vamos a ver otros ejemplos. En el caso de las moléculas diatómicas, por ejemplo, les traje el caso de la molécula de oxígeno, es cuando está O2, por ejemplo. El estado de oxidación de esta molécula es 0. ¿Okay? Cuando un elemento se encuentra solito, por ejemplo, como está aquí el hierro, se encuentra en su estado fundamental, por lo tanto su estado de oxidación también es 0. ¿Okay? Y bueno, tenemos el ejemplo de las sales. En el caso de las sales, bueno, también podemos hacer o bien el cálculo matemático que hicimos anteriormente, o la reglita memotécnica basada en el elemento metálico que aparezca acá, que generalmente es un metal alcalino o alcalino térreo. En el caso de que no sea así, pues allí habría que hacer el cálculo. Entonces, tenemos acá el calcio está en el grupo 2 de la tabla periódica, por lo tanto el estado de oxidación del calcio es +2. Acá el oxígeno está trabajando, no está formando peróxido, perdón, por lo tanto está trabajando con su estado de oxidación, que es -2. Y en este caso deberíamos hallar el estado de oxidación del fósforo, que es el átomo central. Para esta molécula, que como todos acertaron, se trata del fosfito de calcio. Entonces, ¿qué hacemos? El número de veces que está el calcio por 2, 3 por +2, más el número de veces que está el fósforo, que aquí hay uno solo, pero este 2 que está afuera está afectándolo. Por lo tanto es 2 por X, 2 por X. Y en el caso del oxígeno, este 2 también lo afecta, 2 por 3 son 6, por -2, que es el estado de oxidación del oxígeno. Y todo esto es igual a 0 porque igualmente todas las moléculas que acá les presenté no tienen carga.
son neutras totalmente. Entonces, si aplicamos las operaciones matemáticas, 3 por 2 son 6, 2 por x son 2x, y aquí iría el más, y 6 por 2 son 12, y más por menos es menos, y todo esto igualado a 0. Si despejamos a la x, primero debemos dejar a la x con el 2, esto es igual a 12 que está negativo pasa sumando, y el 6 que está positivo pasa restando, 6, y para despejar la x tenemos que pasar el 2 dividiendo al otro lado, 6 entre 2 es 3, entonces el estado de oxidación del fósforo en este caso es 3, ¿ok? Vamos a ver qué ocurre entonces con una reacción. Los estados de oxidación no los van a calcular solitos como en la lámina anterior, los van a calcular dentro de una reacción tipo óxido-reducción o redox, como lo dijimos desde el inicio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos analizar cuál es la estructura de cada una de las moléculas que se nos presentan y aplicar las reglitas memotécnicas o la reglita que dije al inicio de cómo organizar esos estados de oxidación. Entonces, iniciamos. Fíjense que acá tenemos cobre y el cobre está solito, ¿ok? Por lo tanto, se encuentra en su estado fundamental y su estado de oxidación es 0. Seguimos con el ácido nítrico, que está conformado por hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y podemos darnos cuenta que aquí el hidrógeno no está formando hidruros y el oxígeno no está formando peróxidos. Por lo tanto, el estado de oxidación del hidrógeno es más 1 y el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Aquí fácilmente podríamos aplicar la reglita memotécnica, 3 por 2 son 6, menos un solo hidrógeno que está acá nos daría el estado de oxidación del átomo central, que es nitrógeno, y nos daría 5. Vamos del otro lado de la igualdad, de la reacción. En el caso de los productos tenemos el nitrato cúprico. Entonces vamos a ver cuál es el estado de oxidación. El cobre acá, si nos dejamos llevar por este señor que está aquí, este 2 pertenece al cobre, por lo tanto, el estado de oxidación con el que él está trabajando es más 2. Más aún, fíjense que acá el ion nitrato está conformado por nitrógeno y 3 oxígenos, ¿ok? Y tiene esta estructura. Fíjense que acá está igualito, nitrógeno, oxígeno con 3. Por lo tanto, estos estados de oxidación acá se conservan porque estamos hablando de la misma especie, ¿ok? 3 por 2 son 6 y aquí es 5. Si sacamos la cuenta, 2 por 3 son 6, 6 por 2, 12. Negativos. 2 por 1 son 2, por 5 son 10, positivos. 12 negativos más 10 positivos nos dan 2 negativos. Por lo tanto, para que la molécula sea neutra, no le queda otro remedio al cobre que ser 2 positivo para anular esas 2 carguitas negativas que nos quedan allí. Ahora, vamos con la otra molécula que está acá. Este señor que está aquí es distinto a este y a este, como pueden apreciar. Por lo tanto, aquí hay que determinar el estado de oxidación. Entonces, el oxígeno, como no está formando peróxidos, aquí estamos con menos 2. Por lo tanto, el otro elemento no le queda más remedio para ser neutro que tiene que tener carga más 2. Y en el caso del agua, el hidrógeno y el oxígeno no está formando hidruros y el oxígeno no está formando peróxidos, por lo tanto esto es menos 2 y más 1. Ahora vamos a ver qué ocurre. En el caso del cobre me estoy yendo desde el 0 hasta el más 2, es decir, me estoy moviendo en esta dirección. Al moverme en esa dirección me estoy oxidando. Y esto es el ejercicio que van a hacer ustedes, muchachos. De una reacción van a determinar las semirreacciones de oxidación y de reducción. ¿Cómo hacen eso? Copian tal cual el elemento, ¿ok? Que en este caso se está oxidando. Y del otro lado, la especie a la que pasa. Fíjense una cosa. En este caso, tienen que separar el cobre del resto que no sea hidrógeno y oxígeno. Lo único que puede estar dentro de la semirreacción es hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, este ion nitrato acá no lo puedo colocar. Entonces voy a colocar al cobre con el estado de oxidación correspondiente que le queda, que es más 2. Si no estuviera el nitrato acá, queda esta especie tal cual. En el caso del nitrógeno, vamos a ver qué ocurre.
De 5 cambia a 5, no hay ningún cambio. De 5 a 2 sí hay un cambio. Entonces fíjense, está pasando de 5 a 2, se está moviendo en esta dirección. Por lo tanto, se está reduciendo. Y agarro, copio mi ácido nítrico porque lo conforma hidrógeno y oxígeno, él lo puedo copiar completico, y voy a copiar ahora al anhídrido correspondiente, que es este que está acá, que es el anhídrido hiponitroso. Y a él sí lo puedo copiar con el oxígeno porque, como les dije anteriormente, solo pueden haber especies que estén conformadas por oxígeno e hidrógeno en las semirreacciones. ¿Ok? Este es el trabajo que van a hacer ustedes para su procesador de información. ¿Ok? Ya les voy a colocar otro ejemplo para que no se queden solamente con este. Este es el otro ejemplo. No se asusten, muchachos, esto de verdad es muy sencillo. Lo que tenemos es que saber aplicar las reglas que ya establecimos, y vamos a iniciar asignando los estados de oxidación a todos los elementos que se encuentran acá. Vamos a empezar con el hidrógeno. Todos los hidrógenos que aparecen aquí, ¿ok? No están formando hidruros, por lo tanto, el estado de oxidación de los hidrógenos es +1, ¿ok? Vamos con los oxígenos. Ninguno de los oxígenos aquí está formando peróxidos, ¿ok? Y tampoco están en estado diatómico. Por lo tanto, todos los oxígenos tienen estado de oxidación -2, ¿ok? Luego de eso vamos a ver cuáles son los metales alcalinos o alcalino-térreos que se encuentran presentes. Aquí tenemos cromo, cromo no es alcalino ni alcalino-térreo, y aquí tenemos el sodio. El sodio es alcalino, por lo tanto se encuentra en el grupo 1 y su estado de oxidación es +1. En todos los sodios colocamos +1, ¿ok? Y vamos con los otros elementos. Tenemos cromo, tenemos cloro y tenemos carbono, ¿ok? Vamos a ver qué ocurre. En el cromo, ya dijimos aquí que este era -2 y +1. Entonces 3 por 1, 3 positivo. Y 3 por 2, 6 negativos. Entonces aquí tenemos 6 negativos menos 3 positivos, nos quedan 6 negativos. Es decir, que el estado de oxidación con el que trabaja el cromo acá es +3. Viéndolo más sencillo aún, como esto es un hidróxido, lo que está después del paréntesis, que es este 3 que está acá, es el estado de oxidación correspondiente a el metal cromo, que en este caso es el metal que forma el hidróxido. ¿Ok? Ya tenemos el estado de oxidación del cromo acá. Aquí ya habíamos dicho que era 2 el oxígeno y +1 el sodio. 2 menos 1 es 1 negativo, por lo tanto el cloro aquí, su estado de oxidación es +1, para que pueda estar balanceada para que la molécula sea neutra. Vamos con el otro. Aquí dijimos que el sodio ya era +1 y el oxígeno ya era -2. 3 por -2 son -6 y 2 por 1 son +2. 6 menos 2 son 4 negativos. Es decir, que el carbono acá tiene que ser 4 positivo para que la molécula sea neutra. Vamos a ver qué ocurre después de la reacción. Tenemos el mismo sodio, ¿ok? Y tenemos un 1 aquí y el oxígeno con -2. 4 por -2 son 8 y 2 por 1 son 2. 8 menos 2 serían 6 negativos. Es decir, que el cromo acá tiene estado de oxidación +6. Aquí el sodio dijimos que era +1, por lo tanto, al cloro no le queda otro remedio que trabajar con -1 para que la molécula sea neutra. Y en el caso del carbono acá, 2 por -2 sería -4, es decir, que el estado de oxidación con el que trabaja aquí el carbono es 4 positivo. Ahora vamos a ver qué pasó con cada elemento. ¿Cuáles fueron los que cambiaron? Cambió el cromo, que pasó de +3 a +6, y cambió el cloro, que pasó de +1 a -1. Entonces vamos a ver quién se oxida y quién es el que se reduce. En el caso del cromo, está pasando de +3 a +6. Es decir, que se está moviendo en esta dirección. Por lo tanto, se está oxidando. ¿Y cómo lo vamos a colocar acá? Yo recomiendo siempre que lo separen de
de lo que no sea el elemento, aunque lo pueden dejar, porque recuerden que yo les había dicho anteriormente que esto, lo único que tenía que tener la molécula para poderse balancear era oxígeno e hidrógeno, que eso es lo que van a investigar ustedes para la realización de su procesador de información. Pero bueno, para efectos didácticos acá y que no sea tan engorroso, pues lo separé. ¿Cómo lo separo? Coloco el cromo con el estado de oxidación correspondiente que determiné, que sería este cromo más 3, ¿ok? Y esto pasa al otro lado, que lo podemos apreciar acá, con el ion cromato. Por lo tanto, aquí tenemos que quitar el sodio. Si quitamos el sodio, a este cromato le van a quedar dos carguitas negativas, porque es como que si estas dos no existieran. Y si se dan cuenta, 4 por 2 son 8, menos 6 quedaría menos 2, que son estas dos carguitas que están aquí. En el caso del cloro, el cloro está pasando de más 1 a menos 1. Igualmente aquí está con el sodio. Si yo quito el sodio, a esto le va a quedar una carga negativa, ¿ok? Porque 2 más menos 1 sería menos 1, que es el ion hipoclorito. Y del otro lado, si quitamos el sodio, el cloro queda con su carguita negativa, que es este que está aquí, del ion cloruro. Por lo tanto, esta es la semireacción de reducción y esta es la semireacción de oxidación. Esto es lo que van a hacer en sus ejercicios. Si se guían por estos dos ejemplos que les acabo de dar, lo van a poder hacer sin problema, ¿ok? Esto, recuerden, deben incluirlo en su procesador. Cada estudiante va a tener un ejercicio diferente, entonces cada uno debe realizar su ejercicio según lo que yo acabo de explicar. Guíense por los ejemplos, no se angustien, esto es algo muy sencillo, y si tienen alguna duda igual me pueden preguntar por el Classroom. Mucho éxito y todo va a salir bien, muchachos.